Luego de declarar la independencia del Perú, San Martín se autodenominó protector de la independencia del Perú, dando inicio a la etapa conocida como el protectorado. La labor de San Martín durante toda la etapa del protectorado, que duró aproximadamente un año, se centró en persuadir a la población de la idea de independencia. Definió los nuevos símbolos nacionales, fundó la Biblioteca Nacional, dio libertad a los esclavos nacidos a partir del 28 de julio, suprimió el tributo indígena, etc. En la etapa del protectorado, también se dio inicio al gran debate entre establecer al Perú como una monarquía constitucional o como una república. El debate se dio entre intelectuales y figuras políticas reconocidas. Ese debate consistió en lo siguiente. Un sector, entre los cuales estaban incluidos San Martín y su ministro Monteagudo, querían que el Perú tenga una constitución y sea independiente, pero que sea dirigido por un príncipe español, lo cual, por las características geográficas y sociales del Perú, era lo más sensato. Y por otro lado se argumentaba a favor de que el Perú sea una república democrática, que tenga un presidente, un congreso, alcaldes, etc. No se llega a ningún consenso y los debates siguen. A pesar de los debates, todo parecía bien encaminado tanto en el trabajo de persuasión patriótica de San Martín como en el ámbito político. Sin embargo, no pasaba lo mismo con el tema militar. El ejército realista liderado por la Serna desde el Cusco seguía superando ampliamente en número al ejército patriota de San Martín. San Martín estaba convencido de que necesitaría la ayuda de la corriente libertadora del norte, liderada por Bolívar, quien ya había logrado la independencia de la Gran Colombia. San Martín se reunió con Bolívar en la conferencia de Guayaquil y le pidió ayuda militar para continuar con la guerra de independencia. San Martín estaba dispuesto a combatir bajo el mando de Bolívar, pero Bolívar rechazó la oferta y solo le entregó 800 hombres y el apoyo militar de su general Antonio José de Sucre. Al retornar a Lima, San Martín, obviamente molesto y disconforme con la respuesta de Bolívar, se da con la ingrata sorpresa de que los defensores de la idea del Perú republicano habían expulsado a su ministro Monteagudo del país. Todo esto lo llevó a tomar la decisión de organizar las elecciones para elegir a un Congreso peruano. Ya las había organizado meses antes, pero no se pudieron dar porque gran parte del país todavía seguía ocupada por los españoles. Finalmente se dieron las elecciones y el primer Congreso peruano de la historia se reunió en septiembre de 1822. Una vez elegido el Congreso peruano, San Martín renunció a su cargo de protector de la independencia del Perú y se marcha para nunca más volver. Su labor ya estaba terminada. Y así es como comienza la etapa del Congreso peruano, la cual duró un año. El Congreso se ocupó principalmente del debate entre monarquía y república y dejó de lado la guerra de independencia. Finalmente se impuso el modelo republicano, y se nombra a José de la Riva Agüero como el primer presidente. El fin del debate supuso un gran alivio político para el Perú, pero el ámbito militar estaba completamente descuidado. El Congreso, al no tener experiencia militar y ya no contar con San Martín, elaboró planes militares desastrosos, los cuales casi hacen perder al Perú la guerra con el ejército realista de la Serna. Ante esta complicada situación, en 1823 el Congreso decide llamar a Simón Bolívar, quien ahora sí acepta venir al Perú. La llegada de Bolívar y el poder que éste había recibido por parte del Congreso enojó mucho al entonces presidente José de la Riva Agüero, quien, enojado, se fue a Trujillo a formar un gobierno paralelo. Sí, su propio gobierno. Al irse Riva Agüero de Lima, el Congreso nombra a José de la Torre Tagle como nuevo presidente del Perú. Entonces, en ese momento, el Perú tenía 3 gobiernos a la vez: el de Torre Tagle en Lima, el de Riva Agüero en Trujillo y el de la Serna en el Cusco. Un desmadre que Bolívar tenía que solucionar. Al poco tiempo de la llegada de Bolívar, los realistas tomaron Lima, y ahora sí todo parecía perdido. Sin embargo, Simón Bolívar tuvo 2 grandes golpes de suerte. El primer golpe de suerte fue el hecho de que los soldados del expresidente José de la Riva Agüero se pasaran a su bando, al enterarse de los acuerdos ocultos que tenían Riva Agüero y la Serna en contra de Bolívar y de la República Peruana. Además, se dio también una gran división dentro del ejército realista de la Serna, provocada por uno de sus generales más importantes. El segundo golpe de suerte vino desde afuera. El Perú tuvo apoyo político de Estados Unidos y los aliados europeos de España no quisieron intervenir en América ni apoyarlos en la guerra. Y Bolívar, por su parte, comenzó a hacer arquistas en distintas ciudades peruanas y pidió dinero prestado de Inglaterra. Estas acciones le permitieron juntar dinero para poder armar un ejército de más de 10.000 hombres. La situación había cambiado radicalmente, y las diferencias entre ambos ejércitos cada vez se hacían más pequeñas. Ya con el ejército listo, Simón Bolívar envía a su general Antonio José de Sucre a internarse en Cerro de Pasco, mientras él avanzaba hacia Jauja. Y es precisamente en Jauja, en el departamento de Junín, donde se libraría la primera gran batalla de independencia. La batalla de Junín se lleva a cabo el 6 de agosto de 1824, y el triunfo fue para el ejército patriota, al mando del libertador Simón Bolívar. Algunos meses después, el 9 de diciembre de 1824, se daría la batalla definitiva, la batalla de Ayacucho.
en la cual se enfrentaron el general Antonio José de Sucre y el ex virrey José de la Serna. El triunfo de esta batalla también fue para el ejército realista. Al haber derrotado a los españoles, el Perú, a partir de ese momento, ya podía considerarse realmente un país independiente. Finalmente Bolívar regresa a Lima y la recupera del control español. En 1825, al mismo estilo de San Martín, Simón Bolívar convoca elecciones para un congreso. Y en 1826, al elegirse este congreso, Bolívar se va del país dejando al Perú con un sistema republicano, el cual, a pesar de no ser perfecto y de sus innumerables golpes, continúa funcionando hasta el día de hoy. Si el video les gustó, por favor compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal porque voy a seguir subiendo videos como este. Si tienen alguna duda o recomendación, por favor dejen en los comentarios, voy a estar leyendo todo. Chao.